Ya entró, doctora. Uy, me asusté. Pero no. ¿Nadie más? Sí falta alguien, ¿no? Alejandro, pero yo creo que sí podemos empezar. Ok. Ya pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ya se ve. Ok. Todos los temas que están aquí son los temas del bloque número 3, que ustedes ya saben que se llama inmunidad adaptativa. Estos puntos que son el 1 y el 2, ya los vimos. El día de hoy vamos a ver este punto que está en amarillo y este es el que les comentaba que les voy a publicar un video. Entonces, si pueden darse cuenta, solamente nos quedan 2 puntos. El punto número 5 se los voy a dar yo, si Dios quiere, la próxima semana. Y para la siguiente, ustedes van a leer un capítulo de Lavas y vamos a ver las imágenes de esos capítulos y los van a explicar ustedes. Y con eso terminamos para, si quieren ustedes, programar una videoconferencia de repaso como las que hemos hecho con anterioridad para los exámenes 1 y 2, y luego ya seguiría el examen y finalizaríamos el curso, ¿no? Entonces vamos a continuar con el punto número 3. Ese punto número 3 habla de las moléculas que unen antígeno en la inmunidad adaptativa. Ya habíamos dicho que existen 3 tipos de moléculas en el sistema inmunológico de tipo adaptativo que son capaces de unirse con el antígeno. Ejemplo de esas moléculas son los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que están pegados a la superficie de los linfocitos B y que unen al antígeno cuando lo reconocen para que el linfocito B se active, se diferencie en una célula plasmática y posteriormente esa célula plasmática produzca y secrete una gran cantidad de anticuerpos, que serían esos que están aquí, los anticuerpos o inmunoglobulinas ya solubles, que también pueden unirse al antígeno, pero aquí con una finalidad diferente a la que lo hace el BCR. Aquí ya es para la eliminación del antígeno, ¿no? Aquí es reconocer y aquí es eliminar. Otro ejemplo de molécula que se encarga de unir antígeno en la inmunidad adaptativa es el receptor, pero de los linfocitos T, es decir, el TCR. Nosotros sabemos que a diferencia del BCR, el TCR es capaz de reconocer antígenos proteicos que se encuentren fragmentados, es decir, péptidos, ¿no? Y esos péptidos tienen que estar unidos a una molécula del MHC, que se va a encontrar sobre la superficie de una célula presentadora. Es así como el TCR es capaz de reconocerse y unirse a los antígenos. Y pues, en tercer lugar, está esta molécula del MHC a la que ya hemos hecho alusión, que es la que se encarga de unir los péptidos que van a ser reconocidos por el TCR de los linfocitos T. Aquí tenemos algunos ejemplos de la naturaleza del antígeno que une cada una de estas moléculas. Nosotros sabemos que el BCR es capaz de reconocer antígenos intactos y de cualquier naturaleza química. Eso es lo que dice aquí. El TCR es capaz de reconocer pedacitos de proteínas unidos a las moléculas del MHC, que ya se los acabo de decir. Y las moléculas del MHC unen pedacitos de proteínas que van a ser presentados al TCR. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como ya hablamos del BCR y de las inmunoglobulinas, y como ya hablamos del TCR, hoy toca el turno hablar de las moléculas
del MHC y del MHC, que son cosas diferentes. Decir molécula del MHC y decir MHC a secas es diferente. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué podrían decir ustedes que es la función de las moléculas del MHC? ¿Qué función cumplen las moléculas del MHC? Ayudar a presentar la partícula del antígeno. Ok, entonces unen y presentan péptidos antigénicos al TCR de los linfocitos T antígeno específicos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la función de esta molécula del MHC que se encuentra sobre la superficie de la célula presentadora. Unir y presentar a este péptido antigénico que ya degradó aquí en su interior al TCR de los linfocitos T. Esa es la función de esta molécula. ¿Cuántos tipos de moléculas del MHC conocen? Clase 1 y clase 2. Las moléculas del MHC de clase 1 y las moléculas del MHC de clase 2. ¿Qué tipo de células son capaces de presentar en el contexto de las moléculas del MHC de clase 1? Todas las células nucleadas, ¿no?, de nuestro cuerpo, todas. ¿Cómo se les llama a esas células? ¿Son células presentadoras de antígeno? Pues sí, porque están presentando antígeno unido a moléculas del MHC de clase 1 que ellas expresan. ¿Pero cómo se les llama? ¿Se les llama células presentadoras? ¿O cómo se les llama? No entendí la pregunta. ¿Cómo se les llama a las células que presentan en el contexto de clase 1? ¿A quién le presentan? ¿A qué tipo de linfocito le presentan? Cuando este es clase 1, ¿a qué tipo de linfocito le presentan y cómo se llama esta célula? Es la pregunta. Esta célula es una célula presentadora de antígeno. Que Es una célula dendrítica. CD4, le presentan al CD4. Fíjense bien la pregunta. Esta célula que está aquí, olviden que ahí es que esto es una célula dendrítica, ¿no? Ah, ok. Esta es una célula presentadora de antígeno, ¿ok? Que tiene en su superficie molécula del MHC de clase 1 y es una célula nucleada, pues, ¿no? Que está presentando antígeno en el contexto del MHC de clase 1 a este linfocito. La pregunta es, ¿cómo se le llama a esta célula que está presentando el antígeno en el contexto de clase 1? ¿Y a qué tipo de linfocito T se le está presentando este antígeno unido a clase 1? ¿No se acuerdan? Yo no, la verdad. Pues hay que ponerse a leer, ¿ok? Hay que ponerse a estudiar porque esas son cosas que ya no se les pueden olvidar porque lo siguen necesitando. Todo el tiempo lo van a seguir necesitando de aquí para adelante. Entonces, si ustedes saben que vienen de vacaciones y que dejaron por ahí un poquito empolvadas las libretas, hay que desempolvarlas antes de la clase para que puedan seguir el hilo, porque si no se me van a perder. Esta célula se llama célula blanco o célula diana, porque cuando un péptido antigénico es presentado en el contexto de clase 1, se le presenta un linfocito TCD8 o citotóxico. ¿Y qué es lo que hace un linfocito TCD8 o citotóxico? Mata a la célula que le está presentando el antígeno. Por eso a esta célula se le llama célula blanco o célula diana. Cuando esta molécula es de clase 2, no, esta ya no es una célula blanco, ahora esta ya es una célula presentadora de antígeno profesional, porque se lo va a presentar a un linfocito TCD4. Y el CD4 lo que va a hacer es que va a cooperar o va a ayudarle a esta célula para que esta célula pueda eliminar al antígeno, ¿no? Esa es la diferencia, ya no se les olvide, ¿no? Cuando una célula presenta en el contexto del MHC de clase 1, se lo va a presentar a un CD8, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y a esta célula presentadora se le llama célula diana o célula blanco porque lo que los citotóxicos hacen es matar a las células que les presentan el antígeno, ¿no? Y cuando está presentando en el contexto de clase 2,
Eso la etiqueta a esta célula como una célula presentadora de antígeno profesional. Hay solamente 3 tipos de células que presentan en el contexto de clase 2. Solamente 3. Las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos, ¿no? Y se lo presentan a un CD4. Y el CD4 lo que hace es ayudar a esta célula en la eliminación del antígeno. ¿Ya se acordaron? Sí. Ok. Entonces, cuando un gen se expresa, lo que nos produce es una proteína. Eso sí lo tienen claro, ¿verdad? O sea, un gen se expresa y me genera una proteína. Cuando nosotros hablamos de MHC, así solito, a secas, sin decir la palabra molécula del MHC, cuando decimos MHC, nos estamos refiriendo a los genes que producen a las moléculas del MHC, ¿no? MHC significa complejo principal de histocompatibilidad, por sus siglas en inglés, Major Histocompatibility Complex. Y como aquí es Major, muchas de las personas que traducen los libros del inglés al español, como no son inmunólogos, lo traducen como mayor, complejo mayor de histocompatibilidad, pero eso es incorrecto, ¿no? Es complejo principal de histocompatibilidad. E insisto, cuando decimos MHC, solamente nos referimos a esos genes cuyos productos son las moléculas del MHC. Hay 3 características importantes que tienen estos genes del MHC. Y una característica es que son polimórficos, mucho morfoformas, ¿no? Que tienen muchas formas diferentes a nivel población. Eso quiere decir que si nosotros sacamos DNA de ustedes 9 y míos y analizamos la secuencia de nucleótidos en esos genes, va a haber variaciones en los nucleótidos. La secuencia no va a ser la misma en todos nosotros. Entonces, eso quiere decir que aunque esos genes tienen secuencias de nucleótidos un poco diferentes entre todos nosotros, eso quiere decir que son polimórficos, pero pese a eso, cuando esos genes se expresen, vamos a generar proteínas que tienen la misma función, unir y presentar péptidos antigénicos al TCR de los linfocitos T. ¿Queda claro lo que es polimórfico? Sí, doctor. Bueno, otra característica que tienen esos genes que codifican para las moléculas del MHC es que son codominantes. No sé si saben, pero nosotros los cromosomas donde están los genes los heredamos en pares. ¿Sí? Heredamos uno de un progenitor, o sea, un cromosoma de papá y otro cromosoma de mamá, ¿no? Y los genes se expresa generalmente uno de ellos, ¿no? Y el del otro cromosoma, el de un cromosoma, y el otro permanece apagado o silenciado, y ahí está listo por si el que se está expresando falla, pues entra en acción el otro. Al que se está expresando siempre se le llama gen dominante, y al gen que está apagado se le llama recesivo, ¿no? Bueno, pues los genes del MHC son codominantes. Eso quiere decir que no hay uno que domine y otro que esté recesivo, sino que ambos, o sea, los genes de ambos cromosomas, del que le damos de papá y de mamá, se están expresando. Entonces, otra característica de los genes del MHC es la codominancia, o que son codominantes. ¿Quedó claro? Es importante que todo esto quede claro para que puedan entender lo que sigue. Necesito que me digan si les queda claro. Sí quedó claro. Ok. ¿Y qué es poligénicos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es otra característica de estos genes? Bueno, que no hay un solo gen que me codifique para las moléculas del MHC, sino que son varios, son muchos. Por eso poligénicos, muchos genes que me codifican para lo mismo. Entonces, no se les olviden estas 3 características que tienen los genes del MHC.
son polimórficos, son codominantes y son poligénicos. Cuando decimos MHC, complejo principal de histocompatibilidad, ya sabemos que nos estamos refiriendo a los genes, ¿verdad? A una región de genes. Ok. De manera general, le llamamos MHC, pero cada especie tiene un nombre particular para el MHC. Por ejemplo, en el caso de los ratones, el MHC se denomina H2. En el caso, por ejemplo, de los perros, se denomina DLA, antígeno leucocitario de perro, ¿no? Dog. El de los gatos, antígeno leucocitario felino. En el caso de los bovinos, antígeno leucocitario bovino. Y así, hay diferentes nombres. ¿Cómo se llama en el caso del MHC humano? Se llama HLA. ¿Ok? Y HLA significa antígeno leucocitario humano. ¿Okay? Ese es el MHC humano. Entonces ustedes lo pueden encontrar en la literatura como MHC o como HLA. Si tienen preguntas me dicen, ¿no? Ahora, ¿cómo se descubrió el MHC? O sea, esos genes, ¿cómo se descubrieron? Y obviamente las proteínas que estos genes producen, es decir, las moléculas del MHC. Bueno, se descubrieron al realizar trasplantes en modelos murinos, o sea, trasplantes en ratones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observó? Okay, se observó que si se tenían dos animales, como estos que están aquí, genéticamente idénticos, lo cual está representado por el color verde, o sea, tenemos al donador y tenemos al receptor. Este es el que va a donar el injerto o el tejido que se va a trasplantar y este es el que lo va a recibir. Ok. Entonces, ambos, el donador y el receptor, son genéticamente idénticos. Todos sus genes son igualitos, ¿no? Entonces, se toma un pedazo de piel, o se tomó en aquel entonces un pedazo de piel del donador y se le trasplantó a este animal receptor. Pasó el tiempo y ese injerto de piel pegó, por decirlo de alguna manera, completamente normal, ¿no? No hubo una reacción de rechazo. Pero cuando se hizo lo mismo, se hizo ese trasplante entre donador y receptor, genéticamente diferentes, como es este caso de acá de abajo, ¿no? Aquí tenemos al donador y aquí tenemos al receptor, genéticamente diferentes, lo cual se ejemplifica en este caso por los colores diferentes. Entonces se toma un pedazo de piel o un injerto de piel del donador, se le colocó al receptor y al lapso o en unos días, ese pedazo de piel que se había trasplantado terminaba por necrosarse y desprenderse. Eso significaba que había habido un rechazo del tejido trasplantado. ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó? Bueno, que los genes estaban involucrados en una reacción de rechazo, ¿no? Porque ¿qué era lo que era diferente entre estos dos animales? Los genes, ¿no? Eran genéticamente diferentes. Y aquí, cuando eran igualitos, pues no se observaba una reacción de rechazo. Entonces, conclusión, los genes son los responsables del rechazo de los tejidos o de los órganos que se trasplantan. ¿Ok? ¿Cuál era el paso que seguía? Pues investigar cuáles eran los genes que estaban involucrados en el rechazo. Y para eso utilizaron ratones congénicos. ¿Qué quiere decir o qué significa que un ratón sea congénico? Significa que es un animalito idéntico a otro en todos sus genes excepto en uno. ¿Sí? Todos y cada uno de los genes que lo componen son igualititos, menos uno, que ya se sabe cuál es, ¿no? Porque eso se manipula. Estos ratones se generan en los laboratorios mediante cruzas de padres con hijos, etcétera, ¿no? Total que ya se sabe cuál es el gen que difiere en estos animales que son congénicos. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Entonces, vamos a suponer, tenían ellos dos animalitos que eran congénicos o diferentes en el gen número 1, ¿sí?
Era lo único diferente entre esos dos animalitos. ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, vamos entonces a realizar el trasplante y vamos a observar el resultado. Es decir, vamos a ver si se acepta o si se rechaza. Si no se observaba una reacción de rechazo, es decir, si se aceptaba ese pedazo de piel o ese injerto de piel, quería decir que el gen número 1 no estaba involucrado o no era el responsable de la reacción de rechazo, porque era lo que variaba en ambos animales, ¿verdad? Pero no se observaba rechazo. Entonces, el gen 1 no tiene nada que ver con el rechazo a los trasplantes. Y así se fueron, gen por gen por gen, haciendo animales congénicos en cada, luego siguieron, tenían dos animales que eran congénicos o diferentes en el gen 2, hacían el trasplante, observaban el resultado, no, pues tampoco hubo reacción de rechazo. Conclusión, el gen 2 no tiene que ver con reacción de rechazo. Hasta que supongamos que llegaron, no sé, al gen 100, por decir un número, ¿no? Llegaron al gen 100, es decir, eran congénicos los animales o diferentes en el gen número 100. Hicieron el trasplante y ¡pum! A los días, reacción de rechazo. ¿Qué significaba? Pues que el gen 100 tenía que ver con el rechazo a los trasplantes. Pero no se quedaron ahí, se siguieron con el gen 101, 102, 103 y se dieron cuenta que se observaba una reacción de rechazo. Entonces, no era un solo gen el que estaba involucrado en la reacción de rechazo, era un conjunto de genes. A ese conjunto de genes que eran responsables del rechazo de los trasplantes se le denominó región de genes del MHC, complejo principal de histocompatibilidad. Histo es tejido. Histocompatibilidad, compatibilidad entre tejidos. Por eso se llama así. Este descubrimiento fue en la década de los 40, en 1940. ¿No? Que se describieron a estos genes a los que se les puso así, complejo principal de histocompatibilidad. Obviamente, la función de esos genes y de las proteínas que esos genes producían no era ser reconocidos como extraños a la hora de hacer un trasplante, porque el trasplante ni siquiera es algo que suceda de manera natural. Entonces, evidentemente, la función de las proteínas para las cuales codifican esos genes no era esa. ¿No? Fue hasta 30 años después, o sea, en la década de los 70, que se conoció cuál era la función de esas proteínas, de las proteínas para las cuales codificaban los genes, y era unir y presentar péptidos antigénicos al TCR de los linfocitos T. ¿Quedó claro lo que les expliqué? Sí. Ok. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es conocer la estructura de esas moléculas, de esas proteínas. Si ustedes recuerdan, las moléculas del MHC, al igual que los anticuerpos, son glicoproteínas, es decir, son proteínas que tienen carbohidratos, ¿no? Y que son codificadas por esos genes del MHC. Entonces vamos a conocer, así como conocimos la estructura de los anticuerpos y que hoy sabemos que tienen dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, que se unen mediante enlaces disulfuro, cuántos dominios tienen, etcétera. Lo mismo vamos a ver, pero para las moléculas del MHC. Ya sabemos que hay dos clases. Aquí tenemos a las moléculas del MHC de clase 1, ¿no? Y estas están formadas por dos cadenas polipeptídicas, ¿ok? Una que es la que está aquí en verde, que se llama cadena alfa. Y tenemos que esta cadena alfa, si ustedes la observan bien, es una cadena polipeptídica que está anclada a la membrana de la célula nucleada o de la célula blanco o diana, ¿ok? Esta cadena alfa, ustedes pueden observar que tiene 3 dominios. Ay, perdón. Ahí están, estos 3 dominios. Este que está aquí, que les estoy señalando, es un dominio. Este es otro dominio y este es otro dominio. El extremo amino terminal está aquí. El extremo carboxilo terminal está acá. Entonces, los dominios, lo único que se hace es numerarlos desde el extremo amino al carboxilo terminal. Entonces, este sería alfa 1, porque la cadena se llama alfa. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ahora,
hay otra cadena polipeptídica que compone a las moléculas del MHC de clase 1, que es esta que está aquí, la que está en morado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta cadena en morado, que se llama beta 2 microglobulina, no se encuentra anclada a la membrana. Ajá. Consta o está formada por un solo dominio, que es este dominio globular que ustedes observan aquí. ¿Ok? Bueno, se dice que la cadena alfa es la cadena funcional. Es la que va a llevar a cabo la función de las moléculas del MHC de clase 1. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Unir. Unir. ¿Qué cosa? ¿Ah? No escuché. Péptidos antígenos. Ok. Ajá. Unir y presentar los A los péptidos. linfocitos. Entonces, A los ¿por qué? linfocitos CD4. Específicos. No, esto como es clase 1 sería los CD8, ¿se acuerdan? CD8. Ajá. Ok. ¿Por qué decimos que es la cadena funcional la cadena alfa? Bueno, decimos que es la cadena funcional porque dos de sus dominios, que son alfa 1 y alfa 2, son los que van a formar el sitio o este surco en donde va a ir unido el péptido que va a ser presentado al TCR de los linfocitos T, CD8 en este caso. ¿Okay? Por eso se dice que es la cadena funcional. Mientras que la cadena beta 2 microglobulina, su función es darle estabilidad a la cadena alfa. Ella no tiene nada que ver con formar el sitio de unión para el péptido. Entonces se dice que la cadena alfa es la cadena funcional, mientras que la beta 2 microglobulina es la cadena polipeptídica estabilizadora. ¿Queda claro? Sí. Quedan claras las diferencias entre la cadena alfa y la cadena beta, ¿no? Las tienen que tener bien claras. La cadena alfa se encuentra anclada a la membrana, tiene 3 dominios y es la cadena funcional. La beta 2 microglobulina no se encuentra anclada a la membrana, es un solo dominio y su función es estabilizar a la cadena alfa. Bueno, ahora vámonos con las moléculas del MHC de clase 2, su estructura. También está formada por dos cadenas polipeptídicas. Una que se llama alfa, que es la que está en morado, y otra que se llama beta, que es la que está en color verde. Si ustedes observan bien la imagen, pueden darse cuenta que ambas cadenas se encuentran ancladas a la membrana, en este caso de la célula presentadora de antígeno profesional, porque estamos hablando de clase 2. Una célula presentadora de antígeno profesional puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B. Bueno. Entonces están ancladas a la membrana de la célula presentadora. Ambas tienen dos dominios, ¿no? Que sería en el caso de la cadena alfa, alfa 1, porque aquí es el extremo amino terminal, y alfa 2, aquí está el carboxilo terminal. En la cadena beta también vemos dos dominios, el beta 1 y el beta 2. Y en este caso, ambas cadenas son funcionales, porque si ustedes observan, el surco o el sitio al cual va a ir unido el péptido que va a ser presentado al TCR de los linfocitos TCD4, en este caso al ser molécula del MHC de clase 2, está formada por un dominio de la cadena alfa y un dominio de la cadena beta. Entonces, ambas cadenas son funcionales. ¿Quedó clara la diferencia con las moléculas del MHC de clase 1? Sí, doctora. Ok, esperemos que todo vaya bien entonces, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ver es la organización de los genes en esa región que les digo del cromosoma donde se encuentran. Esto que está aquí, yo no sé si ustedes ya sabían cómo es un cromosoma. Esto que está aquí es un cromosoma. ¿Ya los habían visto o no? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces este es el cromosoma número 6, ¿no? Ya saben cuántos cromosomas tenemos. Bueno, este es el cromosoma número 6. Esta parte que está aquí en medio, separando a estos dos brazos, este es un brazo, este es el brazo corto y este es el brazo más largo, y así se llaman, ¿no? Brazo corto o brazo P
porque P significa petit, ¿no? Y este es el brazo largo. Lo que lo separa se llama centrómero, ¿no? Y los extremos de los brazos, del corto y del largo, se llaman telómeros, ¿ok? Bueno, entonces la región de genes del MHC se encuentra en el brazo corto del cromosoma número 6. La localización exacta de esa región de genes es CP 21.31. Esa es la localización exacta de donde están los genes que codifican para las moléculas del MHC. ¿Okay? Esa región, aquí la tienen ustedes amplificada, ¿no? Y pueden observar que esa región se divide en 3 regiones a su vez, ¿no? Que son la más cercana al telómero del brazo corto sería llamada clase 1. La más cercana al centrómero sería clase 2. Y en medio de clase 1 y clase 2 se encuentra una tercera región que se llama clase 3, ¿no? Nuevamente, un cromosoma, brazo corto, brazo largo, localización exacta de esos genes, C6P 21.31, aquí en rojito, ahí se encuentran los genes que codifican para las moléculas del MHC. Y ya dijimos que esa región está dividida a su vez en 3 regiones que son la más cercana al telómero o extremo del brazo, clase 1. La más cercana al centrómero es clase 2 y en medio está clase 3. ¿Cuáles son las regiones que nos interesan? Por el momento solamente nos interesa clase 1 y clase 2. La que está aquí en medio, que es clase 3, no nos interesa. Porque los genes que codifican para las moléculas del MHC están en clase 1 y en clase 2. En clase 3 hay unos genes que codifican para ciertas proteínas importantes en inmunología, pero por el momento no nos importan, pues. Nos importan estas 2 regiones. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Bien. Entonces vamos a ver cómo están acomodados los genes, ¿no? ¿Saben lo que es un locus? Yo no, No. doctor. Ok. No. Un locus es como el espacio que ocupa un gen, ¿no? Un gen, ¿dónde se encuentra ubicado? A ese se le llama locus. Entonces, si yo tengo un gen aquí, esto es un locus, ¿no? Esto es un locus, este es un locus y este es un locus. Es el espacio que ocupa un gen, ¿ok? Cuando yo me refiero al espacio que ocupa más de un gen, ya no le llamo locus. El plural de locus sería loci. Entonces, esto que está aquí es un loci. Doctora, ¿lo puede repetir cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba qué? El conjunto. Cuando hablamos en este. Loci. Ahorita va a aparecer aquí. Ok. Se llama loci. Pero lo que quiero que les quede claro primero es esa diferencia. Si hay un gen en un espacio o en una localización, a eso le llamamos locus. Si hay más de un gen, como es esto que está aquí, estos 3, o estos 2, o estos 2, ya no hablamos de locus, ahí hablamos de loci. Entonces, fíjense bien, en clase 1 hay 3 locus, es decir, hay 3 genes, ¿no? ¿Cómo se llaman esos locus? Se llaman HLA-A, HLA-B y HLA-C. Vean la localización de telómero hacia el centrómero. Es A, C, B. Así están distribuidos estos locus, ¿no? HLA-A, HLA-C y HLA-B. Desde el telómero hacia el centrómero. No es, desafortunadamente no fue A, B, C, ¿no? Para aprendernos más fácilmente. Es A, C, B. ¿Ok? Aquí están los loci. Bueno, eso se los digo ahorita. Aquí están los loci, así se escribe, ¿no?
Me explico por qué digo que hay 3 loci. Este es uno, este es otro y este es otro. ¿Estamos? Sí. Esos loci también reciben un nombre. Así como aquí yo le puse nombre a los locus, que se llama HLA, A, C y B, pues aquí también cada uno de esos loci tiene un nombre. ¿Cómo se llaman? Otra vez, de telómero a centrómero, se llaman HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Aquí sí están como que en orden alfabético, ¿no? P, Q, R, anteponiendo la D. DP, DQ, DR. Bueno, entonces ya sabemos que el locus HLA-A, ¿cuántos genes tiene? 1. 1, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama A. El gen que está en el locus HLA-C también se llama A. Y el gen que se encuentra en el locus HLA-B también se llama A. Esos son los nombres de los genes y ahorita van a saber por qué se llama A. ¿Cómo se llaman los genes que se encuentran en el loci de P, de Q y de R? D. Ay, no le tengo. Ok, ahí se van a llamar A y B. A y B. Y fíjense que en el DR que hay un gen extra, se llama ABB, ¿no? Esos son los nombres de los genes. Aquí arriba están los nombres del locus y del loci, y abajo están los nombres de los genes. Y vamos a ver por qué se llaman estos genes así. ¿Queda clara esta parte? Para pasar a lo que sigue. Sí. Me estoy yendo bien despacito, ¿no? Pero igual si ocupan que se los di otra vez o no entendieron algo, me dicen. Otra vez. Doctora, ya me quedé con una duda en la imagen anterior. Ahorita que preguntó cuántos genes hay, que contestaron 1. ¿Qué le dije que era un locus? Ajá. El No, espacio que ocupa un No, gen. eso no. Al final preguntó cuántos genes tiene, entonces hizo una pregunta y contestaron que solo tenía un gen. O estaba hablando de locus. Por eso les pregunté Ah, ok. del locus. Entonces, ¿por qué me dijeron que uno? Porque un locus es el espacio que ocupa un gen, ¿no? Si ya les pregunto cuántos genes tiene un loci, pues no puede ser uno, ahí tendrían que decir que más de uno. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pero son más de uno. Por eso loci es como el plural de locus. Ah, ok. Sí. Entonces, nuevamente, más cercano al telómero, tenemos la región de clase 1. Más cercana al centrómero, tenemos la región de clase 2. Y aquí está otra región que por el momento no nos interesa, pero siempre hay que tener en cuenta que ahí hay algo más, ¿no? Aquí tenemos los locus, HLA-A, HLA-C y HLA-B. Desde el telómero al centrómero. Y del telómero al centrómero también tenemos al loci HLA de P, de Q y de R. Y aquí están sus genes, ¿cierto? Ya habíamos dicho que estos se llamaban A y que solamente hay uno en cada locus. Y aquí ya sabemos que hay 2, excepto en DR, que hay un gen B adicional. ¿Ok? ¿Por qué se llama, en este caso, los genes A? Bueno, porque relacionados. Doctora, antes de que avance más, entonces en la clase 1 solamente va a haber locus y en la 2 loci. ¿Sí? ¿Así? O sea, no va a haber locus en clase 2 ni loci en clase 1. No. La estructura es así. No hay más. O sea, es así y San se acabó, punto. No vamos a cambiar algo que siempre es así, pues. Ah, ok. Eso no va a variar, pues. Jamás. Jamás, ni el número de genes, ni el número de locus, ni dónde están localizadas las regiones. Es así, ya está establecido, así es y así será. Siempre, ¿no? Ok. Ahora hay que relacionar los colorcitos, ¿no? Fíjense que es azul. Aquí abajo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La complejo principal de histocompatibilidad. La estructura.
El MHC es esto, los genes. ¿Qué es esto de aquí de abajo? La estructura que ahorita explicó. Ajá, la estructura de quién. Cadenas. ¿La estructura de quién? Sí, es cierto, es la estructura, pero ¿de quién? ¿Del MHC? De la molécula. Sí. Exactamente, de la molécula. Es decir, cuando esto se expresa, es decir, cuando este gen se transcribe y se traduce a proteína, me genera las moléculas del MHC. Ya vieron transcripción y traducción, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el gen este, por ejemplo, se transcribe a RNA y luego ese RNA se traduce a proteína y me genera, ¿ya vieron a qué cadena? A la alfa. Por eso el color. Por eso se llama A, Ah, porque es alfa. porque es alfa. Ah, ¿Ok? Este otro gen que está aquí, que también se llama A, cuando se transcriba y se traduzca, me va a generar otra cadena alfa. ¿Se acuerdan de la poligenia? Que dijimos que había varios genes que codificaban para lo mismo. Aquí está la poligenia. Este gen de aquí, del locus HLA-C, que es un gen A, cuando se transcriba y se traduzca a proteína, me va a generar una cadena alfa diferente a la que me generó este. Y cuando este de aquí, el del locus HLA-B, este gen A, se transcriba y se traduzca, me va a generar otra cadena alfa. Mucho ojo aquí y no se vayan a confundir y crean que este gen me codifica para este dominio, que este gen me codifica para este dominio. No, es coincidencia que sean 3 y que sean 3 dominios. Es mera coincidencia. Este gen me codifica para toda la cadena alfa completa con sus 3 dominios. Este me codifica para otra cadena alfa completa con sus 3 dominios diferente a la de este. Y esto igual. ¿Queda clara esa parte? sí, o sea que como esa molécula de MHC que estamos viendo, hay más, porque hay 3A en la clase 1 de Exacto, locus. exactamente. ¿No? Ah, ok. Si ustedes se fijan, no hay ningún gen que tenga este colorcito. ¿Va que no? Entonces, es el gen que codifica para esta cadena polipeptídica beta-2 microglobulina no se encuentra en esta región de genes del MHC. No está en este, ni siquiera en este cromosoma. No está en el cromosoma 6. El gen que codifica para la beta-2 microglobulina, cuya función es estabilizar solamente a la cadena alfa, se codifica por un gen que se encuentra en el cromosoma 15. ¿Ok? Por eso no está aquí. ¿Ok? Ahora vámonos con las de clase 2. Aquí pusieron el mismo color, ¿no? Pero yo acá, acá también se lo puse igual. Pero bueno, pero aquí sí se va a ver la diferencia. En el loci de P tenemos un gen A y tenemos un gen B. ¿Para quién me codificará o qué me producirá el gen A? Ya por pura lógica. Alfa. Alfa también. Cadena alfa. A la cadena alfa, ¿verdad? ¿Y el B? La beta. A la cadena beta. ¿Ok? El loci de P también tiene un gen A y un gen B. Este me codifica para otra cadena alfa diferente y este para otra cadena beta diferente. Aquí tenemos dos gen B, entonces cuando este se expresa me genera una cadena alfa, cuando este se expresa me genera una cadena beta y cuando este se expresa me genera otra cadena beta. ¿Ok? Entonces, este puede combinarse con este o cuando este se exprese se puede combinar con la que genera este otro gen. Aquí no hay problema. ¿Ok? Doctora, Uh-huh. ¿y por qué en el D, son 2 beta y un alfa y en el otro solo 1 y 1? No sé. Así está determinado genéticamente. ¿No? Así es en todos nosotros. O sea, no hay una razón que te pueda explicar por qué. Simplemente así estamos diseñados. ¿No? Siempre va a ser esa misma estructura, 2 alfa y 2 Siempre, beta. la estructura de los genes jamás va a cambiar, siempre va a ser la misma. A menos que sufran unas mutaciones graves, ¿no? Pero los genes con los que nacemos es con los que nos morimos. Y la estructura de los genes siempre va a ser exactamente la misma. ¿Sale? Doctora,
Entonces, como cada gen, por ejemplo, en el locus, el gen A forma las 3 alfa, o sea que cada uno crea una molécula. Los genes cuando se expresan te generan una proteína, ¿no? Y una cadena polipeptídica es una proteína. Entonces, cuando este se expresa, te genera todo esto que está aquí en azul, todo. Cuando este otro se expresa, y cuando se expresa, cuando digo se expresa, quiere decir que se transcribe y se traduce, ¿no? Te genera otra de estas diferente, con la misma función, pero Pero diferente. esa sería otra molécula, pues generan Otra molécula, por O supuesto. sea, ahí serían 3 moléculas. 3 cadenas polipeptídicas. No digamos 3 moléculas. cadenas polipeptídicas alfa y que después se van a juntar con el beta y van a producir esta molécula, pues a eso me refiero. Sí, siempre las cadenas polipeptídicas que te componen a una proteína se codifican por separado y luego se juntan, ¿no? Así es. Siempre. Ok, ¿no? sí, entendí. Gracias. Okay. Y acá es igual. O sea, este se expresa, te genera este. Cuando este se expresa y se genera esta, van y se juntan. Y ya te forman a la molécula del MHC de clase 2. Ok. Entonces, retomando lo de la estructura de las moléculas del MHC de clase 1 y de clase 2, esta es otra imagen que les habla de la estructura, y aquí ya cada bolita es un aminoácido, es una forma de representar a las moléculas diferente. Hay muchas formas diferentes de representar a las cadenas polipeptídicas y a las proteínas, ¿no? Esta es otra forma. Esta que ustedes observan aquí es la cadena alfa. Miren, este es el dominio alfa 2 y este es el dominio alfa 3 y acá tenemos el alfa 1, me equivoqué. Esta que está aquí es una cadena, ¿no? Es la cadena alfa. Pensé que estaba hablando de la 2, pero no, es las moléculas del MHC de clase 1. ¿Ya la checaron? Esta que está aquí sería la cadena alfa y esta bolita que está aquí sería la beta 2 microglobulina, ¿no? Entonces los dominios alfa 1, alfa 2, alfa 3, las que forman el sitio de unión para el péptido, ustedes ya saben que son los dominios alfa 1 y alfa 2. Chequen cuántos aminoácidos tiene cada uno de los dominios, más o menos 90 aminoácidos. Y aquí 90 aminoácidos y este dominio de la beta 2 microglobulina tiene aproximadamente 100 aminoácidos. Si nosotros sacáramos esta proteína de alguno de nosotros y la secuenciáramos a cada una de las cadenas polipeptídicas, tanto a la alfa como a la beta, nos íbamos a dar cuenta que el polimorfismo o la diferencia en la secuencia de aminoácidos iba a estar precisamente en los dominios que forman el sitio de unión para el péptido, es decir, entre alfa 1 y alfa 2, porque alfa 3 es muy conservada su secuencia de aminoácidos y la de la beta 2 microglobulina, si nosotros sacamos beta 2 microglobulina de ustedes 9 y de mí y secuenciamos los aminoácidos, va a ser exactamente la misma secuencia, los mismos aminoácidos en las mismas posiciones. De acá va a ser altamente conservado y de estos dos, ahí sí va a haber, ahí van a estar las diferencias de las que hablábamos del polimorfismo. Esta ahora sí es la molécula del MHC de clase 2. Aquí tenemos a la cadena alfa y a la cadena beta, ¿no? Cada una constituida por dos dominios, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Ahí está el número aproximado de aminoácidos que tiene cada uno de los dominios y nuevamente el polimorfismo o las diferencias en la secuencia de aminoácidos está en los dominios que forman el sitio de unión para el péptido, en alfa 1 y beta 1. Y estos dominios de acá de abajo, alfa 2 y beta 2, son conservados, son muy, muy conservados. Su secuencia de aminoácidos. Les decía yo que había diferentes maneras, ¿verdad?, de representar a esas cadenas polipeptídicas que conforman o que forman a las moléculas del MHC. Esta es otra manera, como con cintas. Lo que está en azul, ¿qué es este azul turquesa? En este azul es la cadena alfa de las moléculas del MHC de clase 1. Y esta que está aquí en azul más fuerte es la beta 2 microglobulina. Y pueden ver los tres dominios. Este es un dominio, este es otro dominio y este es otro dominio. El único dominio de la beta 2 microglobulina. En el caso de las de clase 2,
La que está igual en azul más claro es la cadena alfa. El que está en azul más intenso es la beta. Y pueden observar los dos dominios, ¿no? Aquí está uno, aquí está otro, aquí está uno y acá está otro. ¿Se acuerdan ustedes de los dominios de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos? Cuando vimos la estructura de los dominios en la cadena ligera. ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran los dominios? ¿Cuál era la estructura? Era por 100 aminoácidos. Ajá, eran Cada más dominio. o menos, eran como 100 aminoácidos que se plegaban de manera globular e independiente al resto de las cadenas, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cómo era su estructura? ¿No se acuerdan que había como flechas? Sí, estaban plegados como si se doblaran. Sí, había Uno con flechas otro y se unían por un bucle. Acuérdense que eran dos láminas de hojas beta plegadas, que eran las flechas, que se unían esas dos láminas como las tapas, como los panes del sándwich, que se unían por un puente disulfuro. ¿Se acuerdan? Y ya de ahí salían los CDRs que unían a una hoja beta plegada con otra, los bucles, los CDRs, ¿no? Pero la estructura del dominio era así, ¿no? Dos láminas de hoja beta plegadas, como lo que ustedes pueden observar aquí. Dos láminas de hoja beta plegadas unidas por un puente disulfuro. ¿Ya se dieron cuenta? Esa misma estructura tiene este dominio alfa 3 y la beta 2 microglobulina de las moléculas del MHC de clase 1. A eso se le llama dominio de inmunoglobulina. Entonces, estos tienen esa misma estructura, al igual que alfa 2 y beta 2. ¿Ya se dieron cuenta? Las dos láminas y ahí en amarillo está el puente disulfuro que las une. Pero los dominios que forman los sitios de unión para el péptido, que son los de arriba, alfa 1 y alfa 2, alfa 1 y beta 1, tienen una estructura diferente a ese dominio del que hemos hablado, ¿no? De esas dos láminas de hojas beta plegadas unidas por un puente disulfuro. Si ustedes se asomaran por aquí, verían esto que está acá. Ustedes se asoman por encima, si sus ojos están por aquí encima, ustedes verían esto, que está aquí abajo, ¿no? Que son los sitios de unión para el péptido que va a ser presentado al TCR de los linfocitos T. Chequen que tenemos al dominio alfa 1 y alfa 2, ¿verdad que esos son los dominios que forman el sitio de unión para el péptido en clase 1? Y ¿verdad que los dominios que forman el sitio de unión para el péptido en clase 2 es alfa 1 y beta 1? Aquí están, alfa 1 y beta 1 con sus respectivos colores. ¿Ok? ¿Cómo es la estructura del sitio de unión para el péptido? Bueno, ustedes pueden fijarse que hay como un piso o como una base de esas mismas hojas beta plegadas, de esas flechas, ¿no? Pero a los lados hay dos alfa hélices. Esas estructuras que están aquí como los resortes de las libretas o algo, o de los engargolados, esas se llaman alfa hélices. Entonces, la estructura de los dominios que forman el sitio de unión para el péptido en las moléculas del MHC clase 1 y clase 2 es la siguiente. Una base o un piso de hojas beta plegadas y a los extremos dos alfa hélices. Esa es la estructura. Y lo que ustedes ven en amarillo es el péptido que se une a ese sitio de unión y que va a ser presentado al TCR de los linfocitos T. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿me puede repetir la estructura? Lo de que tiene una base y un piso de alfa beta plegadas y ya no alcanzo a escuchar lo otro. Y dos alfa hélices a los extremos. ¿Es solamente una hoja, doctora? Sí, es como una hoja. No, cada flecha es una hoja beta plegada. No hay un número de hojas beta plegadas determinado. Todo va a depender de la molécula, ¿no? Y de los aminoácidos que estén formando a los dominios. Nada más se dice que es una base o un piso de hojas beta plegadas, sin decir un número, de hojas beta plegadas con dos alfa hélices a los extremos. Esa es la estructura, ¿no? Ok. ¿Qué diferencia ven con el péptido? Uno está más cortito y el otro más largo. Exactamente.
Los péptidos que se unen a las moléculas del MHC de clase 1 son más pequeñitos o de menor número de aminoácidos que los que se unen a clase 2. La razón es muy sencilla. ¿Qué diferencia ven en la estructura? Los colores, ¿verdad? Aquí tenemos que el dominio alfa 1 y alfa 2 tienen el mismo color. ¿Por qué? Porque derivan o provienen de la misma cadena alfa. O sea, todo esto es la cadena alfa y dos de los dominios de la cadena alfa están formando el sitio de unión para el péptido. En cambio acá, en clase 2, ¿qué es lo que sucede? Hay un dominio aportado por una cadena, que es la cadena alfa, y un dominio aportado por la otra cadena, que es la cadena beta, y los dominios son alfa 1 y beta 1. Entonces, al ser dominios que provienen o derivan de cadenas diferentes, los extremos de ese sitio de unión quedan como que más abiertos, ¿no? Y entonces el péptido puede como ensancharse o puede extenderse hacia los lados de esos extremos. En cambio acá el péptido o el sitio está más pequeño, entonces el péptido queda como que embebido. Por eso es que es de un tamaño más chiquito. Vamos a ver una imagen. A ver, ok. Esta sigue siendo la estructura del sitio de unión para el péptido, ¿no? En las moléculas del MHC, ¿de qué clase sería? Clase 2. Esa será clase 2. ¿Por qué? Porque tiene dos cadenas diferentes. Porque tiene dos dominios Una alfa y una beta. de cadenas diferentes, ¿verdad? Una alfa y una beta. Miren. Hagan de cuenta que estos son los mismos dominios. Aquí están del mismo color porque es de clase 1, ¿no? Es el alfa 1 y el alfa 2. Ya checaron que aquí los laditos están más cerrados que acá. Entonces el péptido puede extenderse a los lados, por eso es más grandote y aquí queda como que más embebido porque no se puede extender hacia los lados porque al ser dominios de la misma cadena, esto queda como que más apachurrado, más apretado, entonces el péptido no se puede extender. ¿Ok? Entonces el número de aminoácidos de los péptidos que se unen a clase 1 anda alrededor de los 7 a 11 aminoácidos, mientras que se han purificado péptidos que se unen a moléculas del MHC de clase 2 de más de 14 aminoácidos, de hasta 30 aminoácidos se pueden unir aquí, ¿no? Son más grandotes. ¿Queda clara esa parte? Sí. Ok. Entonces, conclusión, una molécula del MHC de clase 1 une péptidos de menor tamaño que los que une una molécula del MHC de clase 2, ¿no? Retomando las características de polimorfismo, de codominancia y de poligenia del MHC, ¿no? ¿Qué dijimos que era polimorfismo? Bueno, que había muchas formas o muchas variantes de cada gen. Codominante, dijimos que se iban a expresar los genes que heredamos tanto de papá como de mamá. Y la poligenia, dijimos que había varios genes que codificaban para proteínas funcional y estructuralmente idénticas, ¿no? Y aquí se introduce un nuevo término genético que es el haplotipo del MHC. Y ahí sería todo el conjunto de genes que están en un cromosoma. Entonces tenemos dos haplotipos del MHC, ¿verdad? Uno en cada cromosoma. Todo ese conjunto de genes que hay en un cromosoma se llama haplotipo y en el otro cromosoma también se llama haplotipo. Entonces tenemos dos haplotipos del MHC. Ahora, basados en esas características de poligenia, de polimorfismo y de codominancia, ¿cuántas moléculas del MHC de clase 1 diferentes podría expresar una célula nucleada? Chequen que aquí tenemos el haplotipo o el conjunto de genes del MHC que heredamos de mamá. Y aquí tenemos el haplotipo o conjunto de genes del MHC que heredamos de papá. Fíjense que aquí están los tres locus que codifican para clase 1. Y acá están los tres loci que codifican para clase 2. Es el haplotipo materno y es el haplotipo paterno, ¿no? Aquí pusieron alfa y beta en lugar de A y B, lo cual es válido porque A pues es alfa, ¿no? Y beta es B.
¿Ok? Aquí se les chispoteó y lo pusieron en minúscula, en mayúscula, el de Q. Entonces, la pregunta sería, con base en el polimorfismo, en la poligenia y en la codominancia, y observando esta imagen, si esta fuera una célula nucleada, ¿cuántas moléculas del MHC de clase 1 diferentes podría expresar esta célula? 6. Exactamente. ¿Por qué 6? Porque son 3 paternas y 3 maternas. Y hay codominancia, o sea, hay poligenia, ¿verdad? Y hay codominancia. ¿Eso qué quiere decir? La poligenia quiere decir que aquí hay 3 y que acá hay otros 3. La codominancia quiere decir que se va a expresar este, pero también este. Que se va a expresar este, pero también este. Este, pero también este. Entonces, serían 6. Entonces, chequen, ¿no? Este y este, cuando se expresan, me genera esta y esta cadena alfa, y luego viene la beta 2 microglobulina, cuyo gen se encuentra en el cromosoma 5, se expresó el gen, y pum, vino la beta 2 microglobulina y se le pegó a la cadena alfa para darle estabilidad, ¿no? Aquí están las del locus HLA-A. Chequen los colores, ¿no? Ahora vamos con C. Está este color y está este color. Aquí están, ¿no? Y luego está B. Aquí están. ¿Ya checaron por qué 6? Sí. Ok, ahora vámonos con el que no está tan fácil, pero que no está difícil, con los loci de P, de Q y de R. Chequen de P. ¿Qué sería esto? Ah, que se exprese este y luego se exprese este y se junten. Aquí está. O se puede expresar este, y si también se expresó este de acá, pues no hay ningún impedimento para que una cadena alfa y beta, que son estructural y funcionalmente diferentes, se unen y me forman esto, ¿cierto? O esto, o las dos de aquí. ¿Queda claro por qué esto? Sí. Vean de Q. Igual, ¿no? Se expresó este y se expresó este y chum, me dio esto. Se expresó esto y se expresó esto y chum, me dio esto. Se expresaron y se juntó una con esta y esta con esta. ¿Ok? DR, acuérdense que aquí hay un beta adicional. Entonces, en conclusión, el polimorfismo, la poligenia y la codominancia determinan que una célula nucleada exprese 6 variantes del MHC de clase 1, ¿sí? Y más de 12 variantes de clase 2 en una célula presentadora de antígeno profesional. ¿Ok? Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que esta célula, si es una célula nucleada, pues solamente va a tener 6 en total moléculas del MHC, ¿no? Va a tener miles, pero diferentes, solamente 6. ¿Queda clara esa parte? Ok. El gen se puede estar expresando muchas veces y generarnos miles de moléculas del MHC de clase 1, pero diferentes entre ellas, solamente 6. Puede haber 100,000, 500,000, 1,000,000, pero diferentes, 6. ¿Ok? O sea que va a haber muchas de esas 6, así miles. Ajá, exacto. El gen se está exprese y me está genere y genere. Pero si de estas me va a generar, si se está expresando mucho el gen, pues me va a generar 100,000 de estas, 15,000, 30,000, X cantidad, ¿no? De cada una de ellas. ¿Sí? Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que con solamente 6 moléculas del MHC diferentes se pueda presentar una gran cantidad de péptidos antigénicos diferentes? Porque péptidos de antígenos hay, no hombre,
no hay ni un número establecido, pero son un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo con solamente 6 se pueden presentar una gran cantidad de péptidos diferentes? Bueno, aquí la respuesta es que la unión del péptido que va a ser presentado con la molécula del MHC no es específica. No es como la del antígeno con el anticuerpo, que hay un anticuerpo y solamente puede unir a un péptido o a un antígeno. No es así. De hecho, la unión entre el péptido que va a ser presentado y la molécula del MHC se dice que es promiscua. ¿Sí saben lo que es promiscuo, verdad? No. No saben lo que es promiscuo. No les creo. Pues que anda con uno y con otro se refiere. Eso es la promiscuidad, ¿verdad? Ah, bueno, pues aquí se dice que es promiscua porque una sola molécula del MHC puede unir muchos péptidos antigénicos diferentes. Claro, uno a la vez, ¿no? No es que se vayan a unir muchos al mismo tiempo, sino uno se puede unir, pero también se puede unir otro péptido diferente a esa misma molécula del MHC y así. ¿Me expliqué? No es como una llave con una cerradura, pues como sería la unión del antígeno con el anticuerpo. Aquí no es así. Una molécula del MHC puede unir muchos péptidos antigénicos diferentes, ¿no? Y esa es la razón por la cual con tan solo 6 variantes o 6 moléculas del MHC de clase 1 diferentes, o más de 12 de clase 2, pueden unirse pues una cantidad bestial de antígenos diferentes. ¿Queda clara esa parte o no? Sí. Ok. ¿Qué es esto que está aquí? Clase 1, una molécula de MHC clase 1. Ajá, este es el sitio de unión, un piso de hojas beta plegadas con las 2 alfa hélices a los extremos. O sea, es el sitio de unión para el péptido de las moléculas del MHC clase 1, alfa 1, alfa 2, los dominios. Ok, esta molécula que está aquí del MHC, este sitio de unión de esta molécula del MHC, puede unir, por ejemplo, a todos estos péptidos que están aquí. Miren, esta línea que está aquí, que les estoy señalando, sería un péptido. ¿Okay? Aquí está el extremo amino terminal, este es el carboxilo terminal, y este péptido tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos. ¿Se acuerdan que dijimos que va de 7 a 11 aminoácidos los péptidos que se unen a clase 1? Bueno, esto que está aquí, esta línea, es un péptido. Esto que está aquí, otra línea, es otro péptido diferente. Si ustedes ven los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos es diferente, ¿sí? Este que está aquí es otro péptido diferente. Chequen la secuencia de aminoácidos. Y este que está acá es otro péptido diferente. Todos ellos pueden unirse a la misma molécula del MHC. ¿Por qué si son diferentes pueden unirse a la misma molécula del MHC? Ya dijimos que porque la unión es promiscua, ¿verdad? Pero algo tienen que tener en común esos péptidos diferentes que le van a permitir unirse a la misma molécula del MHC. ¿Y qué es lo que tienen en común? ¿Ya vieron los aminoácidos que están en los círculos verdes? En la posición 2 y en la posición 9. Son aminoácidos que son iguales. Es una tirosina en este caso en la posición 2. Todos estos péptidos tienen tirosina en la posición 2. Y aquí, aunque no son idénticos, en esta posición 9, los aminoácidos sí tienen la misma característica, en este caso que son apolares, ¿no? Entonces, basta que esos aminoácidos sean en la posición 2 y 9 o iguales o muy similares para que estos puedan unirse a la misma molécula del MHC. Si yo aquí tuviera otros 28,000 péptidos que sean diferentes, pero que en la posición 2 tengan una tirosina y que en la posición 9 tengan un aminoácido apolar, esos 28,000 van a poderse unir a la misma molécula del MHC.
¿Cómo se les llama a estos aminoácidos que están en estas posiciones? Se les llama residuos de anclaje, porque son con los cuales el péptido se va a anclar o se va a agarrar al sitio de unión de la molécula del MHC. ¿Quedó claro? Entonces podemos definir a un residuo de anclaje como aquellos aminoácidos iguales o muy parecidos que se encuentran en 2 o en 4 posiciones específicas del péptido. ¿Preguntas? Ninguna. No, doctora, sí quedó claro, pero otra cosa que no tiene mucho que ver. Un péptido, entonces, es una proteína, ¿verdad? Un péptido es un pedazo de Un proteína. pedacito de una proteína. Ok. Y las proteínas, acuérdense que siempre están formadas por aminoácidos, ¿no? Entonces los péptidos, al ser pedacitos de proteínas, pues también están formados por estos aminoácidos que están aquí. No, esa es la nomenclatura que se utiliza para, y acuérdense que hay 20 aminoácidos diferentes. Bueno, no sé si lo vieron, pero en su carrera se lo debieron de haber llevado en bioquímica, ¿no? Hay 20 aminoácidos. Entonces, esos se pueden acomodar de diferente manera dependiendo de la proteína y dependiendo de la secuencia del gen y todo eso, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere a clase 1. Pero aquí tenemos el sitio de unión en las moléculas del MHC de clase 2. Chequen su piso o su base de hojas beta plegadas con sus 2 alfa hélices a los extremos y en este caso los dominios que forman ese sitio de unión para el péptido son alfa 1 y beta 1. ¿Ok? ¿De qué tamaño son los péptidos que se pueden unir aquí a clase 2? ¿Más grandes o más pequeños? Más grandes. Más grandes. Entonces, chequen de entrada que aquí están más grandotes. Cada línea es un péptido. ¿Ok? Cada cuadrito y cada bolita son aminoácidos. Estos tienen una nomenclatura en los aminoácidos diferentes. Esta es la nomenclatura más actual que se le da a los aminoácidos. Ya no de 3 letras, sino de 1. Pero bueno, aquí no pretendo que se aprendan la nomenclatura de los aminoácidos, ¿no? Es nada más para que observen. Ya se dieron cuenta que son más largos. El número de aminoácidos es mayor. Ok, de entrada. ¿Estamos? Sí. Lo que está en verde, ¿qué sería? Son los están que en común, los residuos de anclaje. iguales. Los residuos de anclaje. Ya se dieron cuenta que aquí en los péptidos que se unen a clase 1, esos residuos de anclaje están como en los extremos del péptido. Y chequen, y son 2, ¿no? Por eso aquí dice 2 o 4 posiciones específicas, ¿no? 2 aquí, 4 aquí. Aquí están los residuos de anclaje. Vean que estos se encuentran distribuidos, esos residuos de anclaje, no a los extremos, como estaban en los péptidos que se unen a clase 1, sino que están como distribuidos a lo largo de todo el péptido, ¿no? Y de igual manera, tienen que ser iguales o tienen que ser muy similares, de características muy parecidas en esas posiciones para que se puedan anclar a la misma molécula del MHC. ¿Ok? En este caso de clase 2. Y aquí está una imagen ya un poquito diferente, como que a la Mickey Mouse, ¿no? Para ver si queda un poquito más claro. Cada bolita sería un aminoácido de un color diferente, ¿no? No todos van a anclarse o van a agarrarse de la molécula del MHC. En este caso sería de clase 1 la molécula. Hay 2 péptidos a los extremos que son los que van a unirse se van a anclar pues a la molécula del MHC. Chequen que aquí hay ese péptido, este es otro péptido que si ustedes checan los colores, pues son péptidos diferentes, ¿no? Tienen aminoácidos diferentes, pero los residuos de anclaje son exactamente los mismos. Por eso, ambos pueden unirse a la misma molécula del MHC. En este caso, también es un tercer péptido diferente, pero ya vieron sus residuos de anclaje. Son diferentes a estos, completamente diferentes. Entonces, este péptido no se puede unir a esta molécula del MHC, ¿no? Eso es lo que les quiere decir esta imagen. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Y aquí hay una tablita que les resume todo lo que hemos hablado. Dominios que forman el sitio de unión para el péptido en clase 1 y en clase 2, ¿no? Pues que alfa 1 y alfa 2 en 1, y en clase 2, alfa 1 y beta 1.
¿Cuál es la naturaleza del surco de unión para el péptido? Ah, pues aquí está cerrada en ambos extremos. ¿Se acuerdan? Que porque está formada por dominios de una misma cadena, la alfa. Y aquí está abierta en ambos extremos porque los dominios que forman el sitio de unión para el péptido derivan de cadenas polipeptídicas diferentes, que son la alfa y la beta. El tamaño general del péptido que se une, de 7 a 11 aminoácidos, y aquí son mayores de 14 aminoácidos. Residuos que participan en la unión a la molécula del MHC. Los residuos de anclaje aquí se encuentran a los extremos. Acuérdense que están en la posición 2 y en la posición 9, o sea, en los extremos. Y aquí, en las moléculas del MHC de clase 2, los que se unen a esas moléculas, los residuos de anclaje están distribuidos a todo lo largo del péptido. ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya para entrar al último temita de la clase. Aquí está lo que les decía hace un ratito, ¿no? Todas las células nucleadas de nuestro cuerpo pueden presentar péptidos antigénicos en el contexto de las moléculas del MHC de clase 1. Y estas células le presentan el antígeno a los linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos. Y como estas células lo que hacen es matar a la presentadora, no se le llama célula presentadora, sino se le llama célula blanco, porque es el blanco de la acción de los citotóxicos, o célula diana. En el caso de las células presentadoras de antígeno profesionales, ellas presentan en el contexto de las moléculas del MHC de clase 2 al péptido antigénico y se lo presentan a un linfocito T cooperador. Creo que esto ya está claro, ¿cierto? Y ya no se les tiene que olvidar, ¿no? La pregunta es, ¿por qué un linfocito cooperador o CD4 positivo está limitado o está restringido a reconocer solamente péptidos que se unan a moléculas del MHC clase 2? ¿Y por qué un CD8 positivo o citotóxico está limitado o restringido a reconocer péptidos antigénicos unidos a las moléculas del MHC de clase 1? La razón es muy sencilla, y es que este linfocito TCD4 y este linfocito TCD8 se llaman así porque ustedes ya saben que en su estructura o en su superficie tienen moléculas que se llaman así, CD4, ahí está el CD4, ¿ya lo vieron? O CD8, por eso se llaman CD8 positivos, porque tienen una molécula sobre su superficie que se llama CD8, y estos tienen a su molécula que se llama CD4. Fíjense que estas moléculas están haciendo contacto con algo. ¿Con quién están haciendo contacto? Con la molécula. Con la molécula del MHC. De MHC. Entonces, por eso es que los CD4 están restringidos o limitados a reconocer péptidos presentados por moléculas del MHC de clase 2. Y por eso los CD8 están restringidos a reconocer péptidos antigénicos unidos a las moléculas de clase 1. Porque tiene que haber ese reconocimiento. Entonces, el CD8, si le presenta una célula en el contexto de clase 2, el CD8 no va a poder hacer contacto con la molécula del MHC de clase 2, porque clase 1 y clase 2 tienen estructuras diferentes, ¿verdad? Entonces, estos receptores reconocen ciertas partes de la estructura de las moléculas de clase 1 y de clase 2. Esa es la razón, ¿no? Entonces, vamos a analizar muy bien la situación. Fíjense bien. Esto que está aquí es un linfocito TCD8 positivo o citotóxico. ¿Ok? Dijimos que se llamaba CD8 positivo porque sobre su superficie tiene una molécula que se llama CD8, que sería esto que ustedes ven aquí en rojito y en azul. Esto que está aquí, esto es CD8. ¿Ok? Al ser un linfocito T, tiene un TCR, que tiene como función reconocer al antígeno, ¿verdad? Y ya sabemos que ese antígeno tiene que ser un péptido. Y que ese péptido tiene que estar unido a las moléculas del MHC de clase 1. ¿Ya vieron la estructura de la molécula del MHC de clase 1? Esta que está aquí, les estoy señalando, es la cadena alfa. Y esta es la beta 2 microglobulina, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3.
Les dije que alfa 3 era un dominio altamente conservado. ¿Ya se dieron cuenta que alfa 3 es lo que está siendo reconocido por el CD8? ¿No? Este de acá no tiene alfa 3, la molécula del MHC de clase 2. Por eso es que el CD8 no podría reconocer a clase 2. ¿Me estoy explicando o no? Sí, sí, doctora. Sí. Ok. A CD4 y a CD8 se les llama correceptores. ¿Por qué correceptores? Porque están participando en el reconocimiento del antígeno. No directamente, o sea, no son ellos los que reconocen al antígeno, es el TCR. Pero están participando en el reconocimiento del antígeno, porque el CD8 y el CD4 tienen que hacer contacto con la molécula del MHC que está presentando al antígeno. Por eso se llaman correceptores, así como las comadres que acompañan, se supone, a su ahijado en su desarrollo, ¿no? Están participando ahí en el desarrollo del niño, por eso son comadres, ¿no? Este es un correceptor porque acompaña al TCR en el reconocimiento del antígeno, ¿no? Veamos acá, tenemos un linfocito TCD4 positivo y tenemos a una célula presentadora de antígeno profesional. Aquí era una célula blanco o una célula diana porque esta es MHC clase 1. Aquí es una presentadora de antígeno profesional porque la molécula del MHC es la de clase 2, que está presentando el péptido antigénico. Este es el TCR que reconoce al antígeno y el correceptor en este caso es CD4, porque estamos hablando de un linfocito T cooperador. Chequen que uno de los dominios de este CD4 está haciendo contacto con el dominio beta 2 de la cadena beta de las moléculas del MHC clase 2. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Ver la estructura de los correceptores para ya poder decir qué dominio de CD4 hace contacto con beta 2 y cómo se llama el dominio de CD8 que hace contacto con alfa 3. Y eso es lo que está en esta diapositiva. Linfocito T, CD8 positivo, y como es CD8 positivo, aquí está su CD8, que son 2 cadenas polipeptídicas con un solo dominio. Esas cadenas polipeptídicas se llaman alfa y beta. Y es el dominio de la cadena alfa el que hace contacto con el alfa 3 de la cadena alfa de las moléculas del MHC de clase 1. Esto que está aquí es el TCR. Es un TCR formado por cadenas alfa-beta. Acuérdense que también hay gamma-delta, pero la mayoría de los linfocitos T tiene TCRs con cadenas alfa-beta. Aquí está el péptido que está siendo presentado por la molécula del MHC de clase 1. Vean su estructura, la beta-2 microglobulina, los 3 dominios de la cadena alfa, quien forma los sitios de unión para el péptido y el reconocimiento. Y aquí está el correceptor haciendo contacto con uno de los dominios de la cadena alfa. Y chequen acá, tenemos un linfocito cooperador, tenemos una célula presentadora de antígeno, clase 2, el TCR, el péptido que está siendo presentado, y la estructura del CD4 de este linfocito cooperador tiene 4 dominios que se llaman D1, D2, D3, D4. Acá es el extremo amino terminal, por eso es que se empieza a numerar desde aquí. Y ese D1, el dominio D1 de CD4 es el que hace contacto con el dominio beta 2 de la cadena beta de las moléculas del MHC clase 2. ¿Preguntas? Ninguna. Lo que tienen que hacer, pues, es analizar, decir, de veras, esta es la cadena beta de las moléculas del MHC de clase 2, ya habíamos visto que tenía 2 dominios, que estos dominios son los que forman el sitio de unión para el péptido, este es el TCR, que lleva a cabo el reconocimiento, este es el correceptor, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y aquí se termina la clase de esa parte que les había yo comentado, que íbamos a ver en primera instancia y que luego íbamos a ver procesamiento. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a dar un videito? Entonces, el tiempo que nos queda, más el tiempo que iniciamos tarde, es lo que tienen ustedes para ver el videito que no sé si ya se les publicó, creo que lo puse para las 11, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero lo había Sí, se acaba de subir.
Ah, Acaba ok. de llegar en el correo. Para que se publicara cuando yo más o menos calculaba que terminábamos, ¿no? Para que lo vean, lo entiendan, espero que sí lo entiendan, y si no, pues ya saben que lo pueden repetir, y si no, ya saben que me pueden preguntar. La siguiente clase, la del viernes que entra, podemos iniciar preguntando del video, y luego les doy la clase de ontogenia y de activación, que ya sería la última que yo les daría, porque la siguiente clase lo que veríamos es la explicación que ustedes darán de los mecanismos efectores de la inmunidad humoral y celular, que ya los hemos visto. O sea, no quiero yo ponerme a decir nuevamente, los efectores finales en la inmunidad humoral son los anticuerpos, y los anticuerpos pueden eliminar a los antígenos por neutralización, por opsonización, por ADCC, por activación de complemento por la vía clásica. Son cosas que ya vimos, ¿no? Entonces, que ustedes tienen que recordar, que tienen que leer, y ya basándonos en las imágenes es lo que se va a explicar, ¿ok? Y ahí terminaríamos. Haríamos, si ustedes quieren, como les dije al principio, una videoconferencia de repaso de las clases antes de hacer el examen, así como lo hemos hecho, y ya luego su examen. Doctora, ¿cuándo sería eso, lo de las imágenes? Sería de este viernes que viene al siguiente. Y ese sería el examen. No, ese es el último tema, que es como un tema integrador de todo lo que hemos visto. Y como no se los quiero repetir, quiero que ustedes estudien. Como les digo, funciones de los anticuerpos ya las hemos visto, ¿no? Entonces es lo que quiero que ustedes lean en el libro, que ustedes entiendan las imágenes, que traten de explicarlas, y ya con eso terminamos para hacer el examen de del tercer bloque, ¿no? Que ya sería el último. ¿Sale? Entonces, así le hacemos, ¿no? La clase, el viernes que entra, si Dios quiere, empezamos con lo del video que les publiqué ahorita. Dudas que tengan de esa clase, y ya luego nos seguimos con ontogenia y activación de linfocitos. ¿Sale? Ándale, pues. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Ok, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias.